Historia número 1. Mi vecino ha estado haciendo señas a mis hijos desde su ventana por la noche. Soy un hombre de 33 años y vivo en Texas con mi hija Alicia de 8 años y mi hijo Jay de 4. Su mamá nos abandonó y me las he estado arreglando bastante bien como papá soltero. Los tres vivíamos en un departamento de 2 recámaras en un barrio bonito. Un trabajo estable y los niños sanos. Todo iba viento en popa hasta que una noche, hace 2 meses, Jay me despertó dándome un manotazo en la cara. Estaba llorando. Era un llanto de tengo miedo, no el de me duele algo. Él siempre ha tenido pesadillas, así que asumí que había tenido una, pero cuando pregunté qué tenía, me dijo: el hombre de la casa de al lado me está haciendo caras feas. Yo ya había escuchado muchas historias de Jay sobre monstruos que veía en rincones de su habitación, pero esto era algo nuevo. A su descripción le faltaban elementos fantásticos y me dejó intranquilo. Me pareció demasiado específico para ser una de sus habituales pesadillas. Me levanté de la cama y fui con Jay a la habitación. Alicia estaba despierta en la litera de arriba. Pude ver que estaba con los brazos cruzados y el ceño fruncido, mirando a su hermanito. No encendí ninguna luz para tener una mejor vista en el exterior y miré por la ventana del dormitorio. Trataba de ver por una pequeña abertura por la que Jay pudo haber mirado. Un lado de la casa del vecino, el de la izquierda de la calle, era visible desde la habitación de los niños, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Le pregunté a Alicia si había visto algo. Ella negó con la cabeza. Siempre tiene pesadillas y llora. Ya no quiero compartir habitación con él. Papá, él nunca duerme. No es justo. Al oír eso, Jay volvió a llorar, así que lo dejé dormir conmigo esa noche. Él prefiere dormir en su tienda de acampar, así que por un momento pensé que esto era solamente una treta para acampar esa noche. El tercer día, durante la madrugada me despertaron de nuevo, pero esta vez fue Alicia. Estaba parada frente a mí, sacudiéndome el brazo. Esa niña no me había despertado en medio de la noche en años. Cuando le pregunté qué le pasaba, ella me dijo: el vecino me está haciendo caras. Esas palabras y el miedo en la voz de mi hija me pusieron realmente nervioso. Oye, hija, yo cerré las cortinas cuando te di las buenas noches. ¿Tú la abriste de nuevo? Solo un poquito, pero es porque escuché un ruido raro. ¿Qué escuchaste? Alicia no podía recordar exactamente. Según ella, se había levantado de la cama para ver qué pasaba, y cuando levantó la cortina, vio una luz encendida en la ventana del vecino. Estaba parado en su casa, justo en el marco de la ventana. ¿Y qué estaba haciendo? Alicia pensó por un momento y luego puso una expresión que nunca quiero volver a ver en la cara de mi hija. Primero sonrió con ambas filas de dientes y luego frunció el ceño. Inclinó la cabeza hacia mí como una especie de mirada al estilo Kubrick y tensó los músculos del cuello. Pero lo peor fue lo que hizo con las manos. Extendió el brazo izquierdo con el antebrazo hacia arriba. Luego apretó el puño derecho y lo movió rápidamente hacia adelante y hacia atrás,
sobre el antebrazo. La pobre lo describió como tocar el violín, pero a mí me pareció bastante obvio que el vecino estaba imitando un corte. Él era un hombre de 40 años. Era un poco solitario y parecía normal en las 3 o 4 veces que había hablado con él. No logro comprender por qué les haría una cosa así a mis hijos. Después de hacerle una pregunta más a Alicia, me di cuenta que el vecino no había hecho nada técnicamente. No era ilegal hacer gestos inapropiados en tu propia casa, pero parecía que apuntaba específicamente a mis hijos. Legal o no, planeaba tener una charla con él en la mañana siguiente. Mi última pregunta a Alicia fue si nuestro vecino había hecho otros gestos, y ella asintió. Luego comenzó a hacer gestos de llamada de «ven acá», con ambas manos. Esa noche acepté que los dos durmieran conmigo, y fui a su habitación para asomarme, pero no había nada. La casa estaba completamente oscura. A la mañana siguiente, antes del trabajo y después de dejar a mis hijos en la escuela, pasé unos buenos 5 minutos tocando la puerta de él. Pensé que estaba en casa, porque su auto estaba en la entrada, pero nunca abrió. Tuve que irme al trabajo, y mientras me alejaba me di vuelta rápidamente para ver si me estaba mirando. Lo estaba. El cobarde. Lo vi por una fracción de segundo en la ventana. Claramente el tipo tenía problemas. Le grité que dejara de meterse con nosotros, y luego me fui. Esa misma noche puse un plan en marcha. Mientras mis hijos dormían en mi habitación, yo me quedé en la de ellos. Era viernes por la noche, y estaba listo para trasnochar para poder atraparlo en el acto. Aunque confiaba en mis hijos, quería confirmar lo que estaba pasando. Me aseguré de que la casa estuviera cerrada con llave y todas las cortinas corridas. A medianoche comencé a escuchar ruidos extraños. Como dijo Alicia, es un poco difícil de describir. Es como un ruido para llamar a un caballo. Y provenía de una persona indudablemente. Después de unos minutos del sonido, algo cambió, como un silbido, como si alguien estuviera aspirando por los dientes. Me levanté y tiré la cortina de un solo movimiento. Lo vi enseguida. Había una luz tenue en su habitación, lo que me permitió ver esa expresión horrible que Alicia había hecho la noche anterior. Una cosa era ver la recreación de mi hija, pero era mucho más aterrador en un adulto. Su ventana estaba abierta y sus brazos estaban extendidos, golpeándose violentamente el uno contra el otro, en una grotesca imitación de autolesión. Cuando me vio y se dio cuenta de que estaba mirando a otro hombre adulto, y no a algún pobre niño, dejó de hacer esos movimientos erráticos. Su sonrisa caricaturesca se desvaneció, y otra emoción más genuina se asentó en sus rasgos: rabia. El hombre agarró la ventana y la cerró de golpe. Luego cerró la cortina con la misma fuerza. Me quedé en shock. Pensar en que le había hecho esto a mis hijos quién sabe cuántas noches, asustándolos. Sin embargo, el otro detalle me pareció más preocupante, que era el hecho de que no estaba seguro si el hombre que acababa de ver era mi vecino. Lo había visto tan pocas veces y me estaba costando trabajo recordar su cara. Me senté en el suelo pensando. No tenía pruebas para llamar a la policía. Justo cuando estaba por sacar mi teléfono,
escuché un fuerte golpe contra el cristal de la ventana de la habitación. Tiré de la cortina. No había luces encendidas en la casa del vecino, y tampoco había nadie afuera por lo que pude ver. Tiré de la cortina y miré una huella de mano en la parte superior de la ventana. Esta es alta y, aunque esté en el primer piso, debió ser una persona de gran estatura para poder dejar su huella ahí. Saqué mi teléfono y marqué al 911. Mientras les explicaba la situación, caminaba rápidamente por la casa por si veía al hombre. La última parada fue en mi habitación. Una vez dentro, cerré la puerta y mientras seguía hablando con la operadora, saqué mi pistola de la caja fuerte de mi armario. Mi corazón latía con fuerza, pero debía mantener la calma, sobre todo porque Alicia se despertó. Le dije que todo estaría bien, pero que teníamos que mantenernos callados. Me senté al borde de la cama con mi arma lista y mis oídos atentos. Justo donde estaba sentado estaba la ventana y vi algo. Un hombre se acercaba. La silueta se detuvo y no se movió durante algunos minutos. Por suerte, desde el ángulo en el que estaba la tienda de campaña donde estaban mis hijos, él no podía verlos. Luego sucedió algo que no pude comprender del todo. El hombre se alejó del cristal y levantó los brazos formando una Y, solo que sus brazos eran demasiado largos. Pensé al principio que estaba sosteniendo algo, tal vez un tubo que hacía ver sus brazos con esa longitud, pero podía ver 5 dedos en cada mano, moviéndose ligeramente mientras volvía a acercarse. Golpe, golpe, golpe. Me levanté y me preparé para disparar, pero en ese momento escuché las sirenas. El hombre golpeó contra la ventana por última vez y salió corriendo. Cuando los policías se identificaron, les abrí la puerta y les expliqué la situación. Me hicieron preguntas sobre mi vecino. Cuando terminaron, se fueron a su casa para investigarlo. Los observé a través de la ventana de Alicia. Vi que llamaron a su puerta. Nadie respondió. Giraron la manija, pero la puerta se abrió sola. Los 2 agentes se miraron y después entraron. No estoy seguro de lo que encontraron en casa. Lo único que sé es que unos minutos después de que entraron los policías, salieron muy perturbados. Cuando salí a preguntar qué había ocurrido, me dijeron simplemente: "Su vecino está muerto". El resto de la noche fue un entrar y salir de policías en su casa. Algunos vinieron para interrogarme. En un momento dado, me acerqué a la casa y vi varias personas fotografiando el suelo afuera de la ventana de mi habitación. Antes de que me pidieran retirarme, distinguí la espantosa forma de los brazos que vi hace unas horas. Los niños y yo hemos estado alojados en el departamento de mis padres durante meses y creo que todos, incluso Jay, estamos cansados de la situación. No podemos quedarnos en la casa. Alicia está demasiado traumada y no se sentiría segura sabiendo que el asesino sigue prófugo. Quiero vender la maldita casa, pero el hecho de que nuestra historia se haya hecho semi-viral lo dificulta más. Después de todo, ¿quién querría una casa que, gracias a las noticias, se ha asociado permanentemente con frases de desmembramiento, días de tortura y víctima apenas reconocida como humana? Historia número 2. Soy psicóloga y reporté a un cliente, pero ahora la que está bajo investigación soy yo.
está en las paredes, dijo, y me quedé en pausa, no lista para sacar conclusiones apresuradas. He tenido clientes que dicen las cosas más locas, solo para que resulte ser algo mundano, malentendido. ¿Crees que tenga problemas para distinguir la realidad de la fantasía? Continuó con un toque de rencor en su tono. Parpadeé. Entonces recordé. En una de nuestras sesiones pasadas, había compartido algunas historias inverosímiles, como que era un maestro de magia negra. Había hablado de los hechizos que había lanzado con éxito en el pasado. Le había preguntado sobre su narrativa, cuál era su creencia. Debió haberse dado cuenta de que había dudado de comprensión a la realidad. Solo tengo curiosidad. ¿Qué quieres decir con que estás en las paredes? Pregunté manteniendo una expresión agradable. Podría estar hablando de una rata o una lagartija. Después de que la maté, puse su cuerpo detrás de las paredes y las volví a tapar con ladrillos. ¿Estás diciendo que mataste a la mujer con la que has estado teniendo pesadillas? Mientras hablaba, abrí la ventana del WhatsApp de mi pantalla y escribí un mensaje rápido al gerente de la clínica. Cliente potencialmente peligroso. Prepárense para los protocolos de emergencia. Los malos sueños comenzaron un día después de que la maté y la sellé detrás de las paredes. Procedió a contarme lo que había querido contarme en nuestra sesión pasada. Me contó cómo había sentido algo extraño moverse dentro de él cuando vio por primera vez a esta mujer. Ella trabajaba cerca de él. No era amor, era un desprecio, una repugnancia. No podía dejar de pensar en ella y la siguió a todas partes. Averiguó su horario, a quién vería y los lugares a los que iría. Finalmente la atrapó sola un día, por una ruta que ella tomaba ocasionalmente mientras salía a correr temprano por la mañana. No tenían ningún plan en mente, así que simplemente la golpeó en la parte superior de la cabeza mientras ella pasaba corriendo. Lo hizo con una piedra que guardaba en el bolsillo. Ella cayó. Simplemente la levantó y la llevó a su coche. No había nadie cerca que presenciara lo que pasó. Todavía esperando algo de normalidad, traté de formular de quién podría tratarse realmente. Esto tal vez necesitaba atención. Tal vez le gustaba impactar y asombrar a otros con sus cuentos, extravagantes por cierto. Es decir, llevar a una mujer inconsciente a su coche. Eso no podría ser tan fácil como él lo estaba contando. O tal vez quería ponerme a prueba. Ver cómo reaccionaría ante ese cuento salvaje de asesinato. ¿Por qué me estás contando esto? Por las pesadillas. No paraban. Intenté no contártelo. Solo superar esos malos sueños sin contexto. Pero me doy cuenta de que necesito que lo sepas para que puedas darme la ayuda adecuada. Había una mirada seria en sus ojos. De repente le creí. Ya no podría tratar de encontrarle fallas a su historia. Este hombre decía cada palabra en serio. Llama a la policía. Diles que un cliente acaba de confesar un asesinato. Podría ser peligroso ahora mismo. Escribí en el chat, fingiendo que estaba tomando notas. Tuve que romper la confidencialidad en ese momento. Era un protocolo legal. Las pesadillas. Cuéntame más sobre ellas. Dijiste que eran vívidas, que te despertaban gritando.
¿Con qué soñabas? Pregunté esperando detenerlo hasta que llegara la policía. Honestamente, también sentía un poco de curiosidad. No me había contado el contenido de esas pesadillas. Solo su cara justo enfrente de la mía. Empezaba a verse aterrorizada, como se veía cuando le corté la garganta. Luego sonreía, una sonrisa malvada. Era una mujer perversa. Siempre fue malvada, lo sabía, así que hice lo que tenía que hacer. Me sonrió y me guiñó un ojo. Mi estómago se revolvió. Era un guiño de complicidad, como si tuviéramos algún secreto compartido. Me quedé callada, y él siguió con su historia. Me contó unos 5 minutos de ella antes de que llegara la policía. Dijo que era malvada por el aura negra que cargaba. La acechó para asegurarse y vio las cosas horribles que le hacía a los demás. Era manipuladora, grosera, abusona. Anoté la reacción en mis notas clínicas. Se estremeció ante la palabra abusona. Ha sido víctima de acoso escolar. Me dijo el nombre del edificio. Lo conocía. Vivía cerca. Había visto docenas de tiendas abrir y cerrar en cuestión de meses en ese lugar. Nadie sabía por qué el negocio era tan malo allí. La ubicación no era genial, pero tampoco horrible. Era infame por ser de mala suerte para los dueños de las tiendas. Pero ahora la escucho, dijo con miedo parpadeando en sus ojos. Cuando me acuesto, despierto hasta tarde en la noche. Ella rasca mis paredes. Sé que no está ahí. Sé dónde yace, pero el rasguño no paraba. La puerta se abrió y entraron 2 agentes de policía. Me sentí aliviada de que tuvieran el sentido común para llegar sin hacer sonar las sirenas ni entrar con escándalo. Lo esposaron y se lo llevaron. Se giró para mirarme justo antes de que lo sacaran. Había una mirada de calma y satisfacción en su rostro, como si supiera lo que iba a hacer, y una vez más sonrió. Fui a la estación de policía y les di todos los detalles de mi cliente, aquello que me había contado sobre el asesinato. Una vez que llegué a casa, me duché y tomé un poco de vino. Fue un día salvaje. Estaba lista para dejarlo todo atrás y volver a la normalidad. Dormí inquietamente. Tuve sueños de su sonrisa y su guiño. Había un persistente sonido de rasguño que no podía localizar. Al día siguiente, me llamaron de vuelta a la estación. ¿Cómo conoció a Anita? Fue la primera pregunta que me hicieron. Fruncí el ceño. Solo conocía una Anita. ¿Por qué preguntaban por mi exjefa loca? Fue mi empleadora por un corto tiempo. Trabajé para ella solo unos años. Quedaron en malos términos. Me mordí el labio porque el investigador preguntaba esto de la nada. Sí, era difícil trabajar con ella. Cuando renuncié perdió los estribos. Me amenazó. ¿Por qué me preguntan sobre ella? Tenía la terrible sensación de que sabía la respuesta. ¿Mataste a Anita? No, mierda. La mujer en las paredes. Entonces, ¿cómo sabías la ubicación de su cuerpo? La mujer que mató era Anita, ¿verdad? Dice que no tenía idea de lo que estaba hablando, que lo hipnotizaste la última sesión. Le hiciste algo a su mente. Ha tenido pesadillas desde entonces. ¿Qué carajos?
Miré al oficial con la boca abierta. Solo estamos tratando de resolver las cosas, pero tengo que decir que este hombre no tiene ninguna conexión con Anita. Nadie lo ha visto cerca de ella. Tú, por otro lado, ¿trabajaste para ella? Fuiste abierta sobre tu adversión hacia ella. Vimos algunas publicaciones en tus redes sociales, sutiles, vagas, pero claramente dirigidas hacia ella. Publicaciones, redes sociales. Odiaba a Anita, claro, pero ¿por qué publicar sobre ella? No tenía ese tipo de agallas. Era una perra aterradora y astuta. Tenía influencia en nuestra industria. Podía hacerme la vida difícil. No deseaba invitar a más reacciones negativas. El oficial sacó su teléfono. Lo tocó un poco y luego me lo mostró. Publicaciones de una cuenta de redes sociales con mi nombre. Incluso era mi cara, pero no era mi cuenta. Se lo dije al oficial. Esta cuenta ha estado activa desde hace 2 años. Ha estado publicando intermitentemente bajo tu identidad y nunca ha sido informada de ello. Tomé su teléfono de nuevo y miré la cuenta más de cerca. Tiene 43 seguidores y apuesto a que ninguno de ellos son mis amigos. ¿Cómo podría haberme enterado? Las siguientes 2 horas de interrogatorio fueron brutales. Le conté con todo detalle lo que pude recordar sobre mi empleo bajo Anita, las consecuencias, los meses siguientes de insultos y sus intentos de vetarme, de cómo sus intentos fracasaron porque todos conocían su reputación. Incluso admití haber ido a sesiones de terapia para lidiar con el trauma de todo eso al lado de ella. Dijo que podía citar a mi terapeuta para obtener notas clínicas. No dije nada loco durante las sesiones. Mi coartada, la cámara del timbre, resultó estar desconectada la noche que fue asesinada. Ni siquiera me había dado cuenta. Solo revisaba las imágenes cada vez que surgía algo. Esa noche había ido al parque cercano para dar un paseo, cuando supuestamente maté a Anita, pero buscaron en cámaras de vigilancia y no encontraron nada. Para ese entonces, estaba claro, me estaban tendiendo una trampa de alguna manera. Ese cliente había planeado asesinar a Anita desde hace años. Todo se veía mal para mí. Mi historia con Anita, mi conocimiento exacto de dónde estaba escondida, cómo murió, las publicaciones en redes sociales. El cliente afirmó que nunca había hablado con Anita. No habló de ningún asesinato. Dijo que él solo estaba buscando ayuda por las pesadillas relacionadas con un recuerdo y que yo lo había hipnotizado. Para EMDR, simplemente le permití acceder al recuerdo relacionado con las pesadillas sin decirle de qué se trataba e hice el EMDR con él, dejando que sus ojos siguieran mis dedos mientras accedía a los recuerdos. Estaba lejos de la hipnosis. Era una herramienta legítima para ayudar con las experiencias traumáticas. Era estimulación bilateral. No se parecía en nada a la hipnosis. El imbécil había tergiversado todo. Le dijo a la policía que yo empeoré sus pesadillas y que no sabía qué había pasado en nuestra sesión, que había estado aturdido con la hipnosis cuando llegó la policía. Es increíble lo fácil que alguien puede destruir tu vida si así lo decide. 1 minuto tenía mi vida en orden
y al otro sospechosa de un asesinato. Originalmente creí que ser inocente aclararía mi nombre rápido, pero resulta que así no es como funciona el sistema legal. Las cosas solo empeoraron. La noche que llegué a casa después del interrogatorio, me tomé una botella de vino. Luego me acosté en la cama tratando de dormir cuando escuché el sonido de los rasguños tras mi pared. El rasguño era fuerte y un susurro. Eso creo porque el sonido de los rasguños no me dejaba ubicarlo. Estaba imaginando cosas. La investigación estaba destrozando mi mente y el vino enturbiando mi cordura. Pensé en huir a un hotel, pero la policía me había dicho que me quedara donde estaba. No quería que pareciera que estaba huyendo. Volví a la cama y cerré los ojos. Estaba imaginando cosas. Me repetía. Entonces soñé. Eso creo. Anita ante mí arrodillada, suplicándome por su vida. Un brazo se extendió. La tomé y la golpeé en el costado de la cabeza y estaba sangrando. Me quedé sobre ella sonriendo. Algo se abalanzó sobre mí y caí. «¿Me mataste?». Alguien gritaba. Miré a mi alrededor y vi una masa oscura. Después se abalanzó sobre mí. Grité. Me defendí. Miré a mi alrededor. Anita estaba acostada sobre un charco de sangre. Me desperté gritando. Mi camiseta estaba mojada en sudor. La policía vino por mí unas horas después de eso. Me dijeron que habían encontrado mis huellas en su brazo, justo donde había visto agarrarla en mis sueños. Ya no puedo explicarlo. Sé a ciencia cierta con todo mi ser que yo no lo hice. Recuerdo la noche en que murió. Yo estaba en casa. Me aburrí y fui a dar un paseo por el parque. Me fui a casa después de 45 minutos de caminata. Pero los sueños, las publicaciones, los rasguños en mis paredes, me habían tendido una trampa. Me arrestaron. Me detuvieron durante semanas, antes de que un juez me concediera libertad bajo fianza. Debía estar bajo arresto domiciliario hasta que juzgaran mi caso. Recibí un mensaje de texto de ese cliente. ¿Sabes lo que es real? Me quedé mirando confundida antes de aventar mi teléfono con ira. ¿De qué se trataba todo esto? Buscó sesiones conmigo, solo para tenderme una trampa. Alguna vez necesitó terapia. Una vez más tomé mi teléfono para hacer fotocaptura y tener alguna evidencia, pero el texto se había ido. Tal vez no sé lo que es real. Tal vez estaba perdiendo la cabeza. Estoy atrapada en casa por 2 meses, y eso si se retrasa en llevar el caso a los tribunales. Mi vida ha terminado. Y aún así, todas las noches los rasguños continúan, las pesadillas llegan. Me despierto gritando todas las noches. Tal vez debería rendirme, decir que lo hice, esperar la pena de muerte. Ya no puedo vivir así. Si te gustaron estas historias, te pido por favor que me regales tu like. Suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Déjame tus comentarios, por favor. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue un canal de Reddit.